Vamos a irnos, voy a tratar de esquivar algunas notas porque aquí tengo Ujú. am, algunas escrituras que no lo voy a leer por el tiempo. Y Pedro y Juan subían juntos al templo, es la parte que vamos a leer. Y le voy a pedir a Adriana, ¿quieres leer el primer versículo? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, Pedro y Juan eran dos discípulos cercanos a Jesús y ahora ellos son algunos de los líderes de la iglesia primitiva, la primera iglesia, y están trabajando juntos. Hay unidad en la misión y suben al templo. El templo en Jerusalén era el centro de adoración, era el lugar de oración. Ujú. Aunque ya conocían a Cristo, seguían practicando la oración y no iban solos, ¿verdad? Iban acompañar y tenían compañerismo espiritual, apoyo mutuo. Y a la hora novena, aquí donde dice era aproximadamente las 3 de la tarde. Era un tiempo que se estableció que se acostumbraba a orar y era una hora especial para los judíos y había muchos judíos que oraban en ese tiempo, en esa hora. Entonces aquí vemos que Pedro y Juan mantienen una vida de oración constante, porque la oración es muy Amén. importante para poder llegar a ser lo que el Señor les había encomendado a ellos, les había dado la misión de predicar y pues la oración era Ujú. parte de la importancia. Voy a seguir con el siguiente versículo, le voy a pedir a usted, hermanito, si lee Hechos 3:2. A ver si Si no me le aparece, aparece. lo leo yo. Ah, no, todavía no me ha aparecido. Estoy un poco lento aquí el sistema. ¿Lo Ahí leo? está ya. Ahora, ahí está ya. Ok. Y era, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Gracias. Entonces, este hombre no podía caminar, nunca en su vida Ujú, había caminado. Era una condición permanente, ¿verdad? Humanamente hablando. ujú, Y era traído, él no podía ir solo por sí mismo, dependía de otras personas. Alguien lo llevaba. Tenía él una dependencia total de otras personas. Y esto pasaba cada día, esto era constante, no era algo ocasional, era del diario, era una rutina. Am, Dice el templo de Jerusalén, ahí era el lugar donde se congregaban las personas y lo colocan en un lugar estratégico para pedir dinero. Y la puerta se llama la Hermosa. Era una entrada del templo importante. Probablemente ahí era muy concurrido esa puerta, que tenía varias puertas. Um, ujú, era la ofrenda que le daban o la limosna era la única manera que él tenía para vivir. Este hombre no buscaba sanidad porque pues sabía que estaba así desde nacido. Él solo quería, ujú, ¿cómo se dice?, sobrevivir, ¿verdad? Y las personas religiosas iban a orar al templo y él esperaba que ahí pues hubiese compasión para él. ujú, Y porque tenía él limitaciones. Entonces, lo que presenta este versículo, que había un hombre que tenía mucha necesidad, pero aún él no conocía a Dios. Entonces, vamos a seguir con el que sigue. Voy a leerlo yo. Hechos 3:3 dice, este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ujú, Entonces él observa que vienen ellos y hay una oportunidad, ¿verdad? Una expectativa que él tiene de que la gente le dé, porque obviamente estaba en el lugar propio. Y les ruega, no nada más les pide, les ruega porque tiene una necesidad y es humilde. Y les pide dinero. Entonces aquí hay una necesidad, el hombre busca soluciones inmediatas para su necesidad
no puede suplir sus cosas físicas, solo puede suplir sus necesidades de alimentación o del lugar donde vivir. Pero él reconoce que tiene una necesidad y esa es una actitud humilde que el hombre tiene. Y cuando hay humildad en el corazón de las personas, es más fácil que el espíritu pueda trabajar en ellos. Ujú, Entonces, cuando las personas demuestran humildad, y eso es lo que va a pasar aquí, porque este hombre tiene la actitud correcta, va a suceder un milagro. ujú, Le voy a pedir a Adriana que lea Hechos 3:4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Hechos 3:4. Y aquí otra vez miramos que Pedro con Juan, el versículo ese es como que lo hace intencional de que nosotros ujú, podamos ver que están trabajando en compañerismo, que están trabajando juntos, que no nada más es una sola persona, porque así trabaja ujú, la iglesia trabaja en grupo. Entonces, fijando los ojos en él es una acción intencional, hay una atención completa a esta persona y hay una conexión ujú, directa a la persona, no lo ignoran. Pedro y Juan ven la necesidad que este hombre tiene. Y Pedro, pues como él tiene su carácter así, un poquito más como se dice, toma la iniciativa, ¿verdad? sí, Él habla y dirige el momento, Pedro dirige el momento y esto demuestra un liderazgo espiritual y es guiado por el Señor. Entonces, él le ujú, dice, míranos directamente, le hace una invitación para captar su atención y preparar el corazón de la persona. ujú. Entonces, antes del milagro hay un momento de conexión y hay que ver que tiene que haber siempre cuando va a pasar un milagro, pues obviamente hay una necesidad, ¿verdad? Ujú. Eh, no se debe de ignorar a las personas que tienen necesidad, sino uno debe de verlos y actuar y ayudar. Entonces la fe se transmite en relación directa. Y aquí les voy a leer. Y- La lección que nos está mostrando es ver a las personas y no ignorarlos porque tengan una necesidad física. Sí, hermano. Sí, es interesante porque pues él esperaba una limosna, pero él nunca se imaginó que iba a recibir una bendición mucho más grande, eh, una sanidad completa y que iba a poder brincar, iba a poder caminar. Y a veces esa es la experiencia del cristiano, pide muy poco. Ujú. Pide un remedio temporal, pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Pero lo que me llama a mí la atención, hermano, es que cuántas necesidades tenemos nosotros y cuántas veces hemos orado por alguna necesidad Ujú. y no se nos contestan a veces las oraciones o no, o tardan. Y yo digo a veces que sí tiene que ver con nuestro corazón, pues cómo estamos también, Sí, porque no, si tenemos orgullo, una poquita de raíz de orgullo, no se puede trabajar con nosotros. Sí necesitamos mucha humildad para que el Señor pueda trabajar, inclusive cuando leemos la Biblia y no la entendemos, es porque nos hace falta humildad. Eso también, yo pienso que cuando cuando la abrimos con una actitud de que yo quiero aprender para hacer tu voluntad y humillarnos ante Dios, ujú. Dios puede obrar un milagro y podemos entender y podemos trabajar y podemos atraer a otros a los pies de Jesús, Amén. pero nos hace falta esa humildad. Voy a seguir, le voy a pedir a Adriana si puedes Yo, leer Hechos yo puedo 3. leer el Sí, 5 ¿es? sí, es el Sí. 5. Ok, puede leerlo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea, él todavía estaba con la esperanza de recibir una moneda. Sí, Y no, no, todavía está esperando de recibir dinero. mm, Pero sí. lo lindo de esto es que
también el cojo no ignora el llamado Ujú, de Pedro ujú, al pedirle a él que lo mirara pues directamente, porque la atención que le está pidiendo Pedro abre la ujú. puerta pues para que Sí, Dios pueda trabajar. Entonces el hombre darle la atención a Pedro está ya trabajando el Señor con su corazón en ese momento. Am, Vamos a ir con el que sigue. ¿Algún comentario, Adriana? ¿O alguna pregunta? Me llama la atención lo que dices de que la humildad de nuestro corazón tiene mucho que ver mm, con que haya milagros en nuestra vida, ¿verdad? Sí. amén. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, Ingrid, porque a veces nuestro egoísmo, nuestro orgullo no deja que esas bendiciones Ujú. lleguen a nuestra vida, ¿no? Amén, así es, amén. pero lo lindo de esto, Adriana, también es que estamos aprendiendo, pues, y que estas historias que están aquí escritas es para nosotros, para que hay algo de aquí que podemos aprender y Ujú. podemos practicar, ya cuando vengan esos momentos donde tenemos que nosotros bajar el yo personal y poner a Dios primero, nos vamos a acordar de lo que leímos el día de hoy porque el Espíritu Santo nos los va a revelar. Entonces, poco a poco, conforme Mm, vamos creciendo en la vida espiritual, el Señor nos va recordando estas historias de la Biblia que nos están enseñando pues algo que podemos usar al día, pues. Le voy a pedir a Adriana si puedes leer Hechos 3:6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, no tengo ujú, plata ni oro, dice Pedro. Pedro no le ujú, está ofreciendo pues nada material, porque no depende de recursos humanos. La verdadera obra de Dios no depende de dinero, pero lo que tengo te doy. Y yo puse un regalito ahí, porque lo que Pedro le va a ofrecer a él es salvación y es la gracia es un regalo inmerecido, pues. Es lo que le va a dar Y, el regalo. Sí, sí, sí quiere decir algo, y- hermano. y y me llama la atención cómo habla Pedro, porque dice, pero lo que tengo te doy. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tengo te doy. O sea, él, él era un siervo de Cristo y por lo tanto él tenía la presencia de Cristo en él. Cristo moraba en él. Por eso él puede decir, pero lo que tengo te doy. O sea, no es un poder como un mago, sino simplemente de lo que Cristo le ha dado, su gracia, su poder para bendecir. Él puede ahora compartir con esa persona, pero sí me llama la atención que dice, menciona esa parte, pero lo que tengo te doy y eso es lo que nosotros también podemos compartir. Ese Amén. es el deseo de Dios para nosotros en este tiempo. Amén. Y también lo importante, porque conociendo el carácter de Pedro, ¿verdad? De su pasado, Ujú, sabemos que aquí él no se da crédito a sí mismo, sino que pone al Señor Jesús primero como ujú. la máxima autoridad, ¿verdad? Como lo identifica a Jesús de Nazaret, así directamente. Sí, 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 porque ahora ya no es el mismo Pedro arrogante de antes que traía la espada, ahora trae la espada, pero el espíritu. Y ahora él con humildad, él sabe bien que él mismo no puede hacer nada para levantar a ese hombre, pero sí confía ahora que es el poder de Cristo el que lo va a levantar. está muy bonito esto y también con la autoridad que tiene para directamente decirle, Ujú. levántate y anda. Amén. Entonces, todo Eh, el, es- to- perdón, sí, perdón, eso requiere mucha fe para decirle con toda seguridad, levántate y anda. Es, me gusta mucho esta parte porque ujú, le da la directiva, ¿no? De que se levante y ande, pero todo milagro
y no nada más este del cojo, pero los milagros que han sucedido en nuestras vidas o lo que suceden en las personas que son curadas por el Señor, todo milagro apunta a Jesús. Si el milagro no apunta a Jesús, entonces no viene de Jesús, porque hay milagros que suceden Ujú. y que a veces no son de Jesús. Pero este milagro específico que se condujo en este momento apunta a Jesús. Y eso también es un punto importante para este versículo. Sí, y también pues la orden, levántate y anda, o sea, no te quedes ahí nada más, hay que accionar, ¿verdad? Es una acción y es lo mismo en la vida espiritual. Si Cristo nos llama para que podamos andar y también bendecir a otros Ujú. con lo que hemos recibido de parte de Él. Así es. Gracias. Vamos a seguir con el número 7. ¿Sí me lo puede leer usted, hermanito? El versículo 7 Sí. dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquí Pedro no solo habla, él también actúa. No, no nada más le da la Ujú. directiva, sino que le toma de la mano derecha. Entonces, también le está ayudando, no solo está Y- hablando. Sí, sí, y es interesante que dice de qué mano lo tomó. sí, De la mano derecha. Eso tenía un simbolismo muy grande en el mundo hebreo, porque siempre cuando se menciona Dios está a mi diestra. O sea, la diestra era el brazo fuerte y también simbolizaba la bendición de Dios. Dios siempre está a la diestra, decía el salmista, está a la mano derecha. Y es interesante que lo menciona aquí en esta ocasión. sí. Otra cosa que me llama la atención, hermano, es que antes de que camine el cojo, Pedro le da la directiva, ¿no? Y luego lo toma de la mano. Aquí Pedro está ejercitando Mm. también su fe. Eso no nada más es la fe la del Sí. cojo, sino la fe Ujú. de Pedro. O sea, cuando Pedro da la directiva, de inmediato lo toma de la mano, porque la fe es Sí. así, ¿verdad? La fe no nada más es creer, sino que también tienes que actuar. Cuando Ujú. Moisés iba a abrir el mar rojo, Dios le dice, adelante, tienes que poner el pie para adelante para que se abra. Entonces no nada más era abrirlo. Y de esta misma forma, Pedro no nada más era decirle, levántate, sino Ujú. tomarlo de la mano, entonces ya el poder se manifiesta, es confiar en Dios. Y es que el contacto, hermana, es muy importante también el toque, pues, el toque de ánimo, de fortaleza. eh, sí, o sea, no nada más es, ok, levántate, el que sigue. Ah, no, o sea, ese toque le da algo especial para esa persona de que en realidad Pedro sí se interesa en ayudarle, no nada más está como queriendo quitárselo de encima, no, sino que hay un interés personal por él. Así es. Voy a ir con la siguiente. Adriana, ¿puedes leer Hechos 3:8? Y salta, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Muy bien, gracias. Entonces aquí el hombre al principio de la historia estaba afuera de la iglesia y ahora que recibe la sanación está adentro de la iglesia. Entonces es un contraste de que estaba enfermo posiblemente en sus pecados y ahora está recibiendo sanación. Y no solo camina, sino que salta de alegría, se pone en pie, dice, es una acción firme. Ahora puede sostenerse y tiene estabilidad. De antes que estaba discapacitado, ahora tiene firmeza total y el resultado es que ahora camina normalmente y tiene una vida restaurada. Entonces Dios transforma completamente. Y otra cosa que quiero aclarar aquí, porque muchas personas dicen,
he escuchado otras personas, porque en la iglesia debe de haber mucho respeto, mucha solemnidad al Señor, a Dios. Y en algunas iglesias pues no se hace tanto brincadero, no se hace tanto ruido, la música es escogida especialmente para que no haga eso. Y mucha gente dice, mira, pero el cojo que fue sanado entró saltando al templo, quiere decir que podemos saltar y alabar a Dios en el templo brincando. ¿Y usted qué piensa de eso, hermano? ¿Qué piensa de eso? Pues aquí tenemos una ocasión que él estaba tan alegre, ¿verdad? Que no se podía contener, me imagino, por esa sanidad, pues no era cualquier cosa. Entonces, como que él está demostrando a la gente, o sea, no nada más puedo caminar, sino también puedo saltar. Y pues era algo que no, especialmente en esa cultura, no se usaba, ¿no? Tanto movimiento estando dentro del templo. No sabemos exactamente en qué parte exactamente del templo estaba, pero sí vemos que él está agradecido con Dios y pues no se oye ningún comentario ahí en contra de lo que él estaba haciendo, pero sí es algo que en realidad pues sí se tiene que tener reverencia en el templo, ¿verdad? Y pues, pero sí podemos agradecer a Dios y podemos alabarlo con alegría. Muy bien. Entonces, esto fue una cosa especial que no sucede todos los días, ¿verdad? Y cuando Dios transforma el corazón, pues el corazón alaba. Es lo que pasa. Le voy a pedir a Adriana si puede leer 3:9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ok, entonces aquí todo el pueblo le vio, multitud en el templo de Jerusalén. No fue un evento oculto, Mm. hubo testigos. Las obras de Dios son evidentes, no pasan desapercibidas. Cuando Dios hace un milagro, no lo hace así en secreto, la gente sabe. El hombre antes no podía caminar, ahora se mueve libremente y eso es una evidencia visible del poder de Dios. Y reacciona, el hombre reacciona, reconoce a Dios, le da la gloria a Dios. Y este es un punto clave, no se exalta a sí mismo ni a Pedro, el hombre no exalta a Pedro. Entonces aquí el testimonio y la gloria es para el Señor y eso es muy bonito porque a veces nos dejamos llevar por emociones y alabamos a veces a las personas en vez de darle la alabanza al Señor. Hay algo que me llama la atención, el hecho de que él menciona a Pedro en el nombre de Jesucristo, porque eso era muy importante en esos momentos. Recuerden que había sucedido con Cristo no mucho tiempo atrás. Ujú. Lo habían crucificado y ahora en el nombre del crucificado se está haciendo el milagro y otros muchos milagros también que se estaban haciendo, todos en el nombre de Cristo. Y pues eso era muy poderoso para las personas que estaban ahí que no conocían o no habían aceptado a Cristo, no habían creído en Él. Para ellos pues era algo sorprendente, ¿no? De que se estuvieran haciendo milagros en uno que fue crucificado como criminal, que lo condenaron a muerte, pues, por esas acusaciones. Y pues ahora ellos están sorprendidos, ¿no? De que los milagros se estaban haciendo en el nombre de Cristo. Sí, vamos a seguir. Le voy a pedir a Adriana que lea Hechos 3:10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esos 3:10. Gracias. Entonces aquí hubo testigos, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, pues a Jesús.
así como dijo el hermano, ellos, algunas personas ahí sabían que Jesús había sido asesinado. Y aquí él está dando la gloria a Dios. Y le reconocían que era el mendigo, ¿verdad? Que era el hombre de todos los días que estaba sentado ahí pidiendo. Y el versículo menciona la puerta del templo, porque era una puerta conocida donde había, pues, había tráfico de gente. Entonces, Dios hizo un milagro donde hay muchas personas, donde se ve y donde se manifiesta un milagro, algo grande, y se llenan de asombro las personas. Y no nada más eso, de espanto, porque había pasado algo sobrenatural, algo que nunca antes había sucedido. Entonces, Dios prepara el corazón para que este hombre escuchara el mensaje. Dios transforma vidas de manera visible y no nada más eso, usó al cojo para impactar a los que estaban ahí. O sea que todo se junta. Amén. Era para que el milagro le diera la gloria a Dios y las otras personas lo vieran también. Ok, ¿algún comentario hasta aquí? Pues vemos que el hombre no nada más fue transformado físicamente, sino espiritualmente, porque pues lo vemos también a alabar a Dios y está participando en el servicio del templo, o sea, y eso es lo que Dios anhela de cada persona, ¿verdad? No nada más una sanidad física, sino especialmente la sanidad espiritual. Ok, vamos a seguir con Hechos. Vamos a seguir ahora el sermón de Pedro. Espérate, me falta uno. A ver, me pasé. Aquí está, Hechos 3:11. Adriana, ¿me puedes leer Hechos 3:11? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, pues concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Muy bien, entonces el cojo estaba, yo creo que súper agradecido, ¿verdad? Con Pedro y Juan, que se agarra de ellos y no los suelta. Y todo el pueblo estaba atónito. Entonces, como les dije antes, el milagro fue intencional para que causara un asombro profundo y esas personas no lo pueden entender lo que está pasando, pero Dios hace esto porque Él sabe que los milagros despiertan interés espiritual. Entonces, todo esto se Amén. hace intencional para que el Señor atraiga a otros hacia Él. Amén. Entonces, concurrió a ellos, dice el Ujú. versículo, ¿no? Corren hacia ellos y buscan explicación. Las personas quieren saber más. El milagro atrae a la multitud y se van para el pórtico de Salomón, que es un lugar público, un espacio Ujú. amplio y es perfecto para predicar a muchos. Entonces Pedro va a usar esto para empezar a predicar el amor de Jesús ahí en el pórtico. ¿Algún comentario hasta aquí? Muy bien, Todo bien. muy bien. ¿Puede leer, hermanito, el 3:12, por favor? El 3:12. Sí. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ok, entonces aquí Pedro no deja pasar la oportunidad. Ujú. Ve que hay una oportunidad para predicar y luego la agarra y empieza a responderles al pueblo y les habla con mucho respeto. Todavía se dirige a ellos con varones israelitas, pero les asegura de decirles varones israelitas porque estas son las personas conocedoras de las escrituras. Es el pueblo de Israel. Entonces está conectando con su audiencia, ¿verdad? Y les Sí, pregunta, sí, hermanito. sí, y también es interesante porque él a la misma vez está tratando de que los idolatren, Ujú, porque algunas personas tenían esa costumbre, ¿verdad? Al ver los milagros y algunas personas sí les gustaba que los idolatrasen, pero aquí Pedro, antes de que ellos sean vistos como ídolos, ujú. él
toma el momento para aclarar y para que todos pudieran entender por la razón del milagro. Lo que me gusta también es que el milagro no era el fin, era el principio, es el inicio, pues, de lo que viene después. Y eso sucede siempre que hay un milagro, que el Señor hace un milagro, es el principio de lo que viene después. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para cuando estén pasando los milagros en nuestras vidas o en los milagros que suceden en las personas que conocemos o que tenemos cerca. Y también lo lindo, como dice usted, hermano, es que él dirige la atención luego, aclara muy bien, les dice como si por nosotros pudiese hacerse este milagro. No Ujú. se da él, ¿cómo se dice? Crédito a sí mismo, sino el crédito se lo da al Señor, Amén. el mérito, ¿verdad? Vamos a seguir. Le voy a pedir a Adriana que lea Hechos 3:13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien Ujú. vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí Ujú. lo que me gusta que está mencionando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está Ujú. mencionando el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento está diciendo. Y luego conecta, ha glorificado a su Hijo Jesús y conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento, porque estas personas pues nada más conocían el Antiguo, pero ahora está Jesús ¿cómo se dice? En el frame, en el marco. Ujú. Esa es una conexión muy importante para que estas personas entendieran. Está exaltando, Jesús está siendo exaltado aquí como Dios y reconocido como el Mesías por Pedro. Entonces Dios confirma quién es Jesús y luego les dice, a quienes vosotros entregasteis. Ujú. Pedro señala que el pueblo tenía responsabilidad de lo que le había pasado a Jesús. Ellos participaron, dice, en la muerte de Jesús. Entonces, es reconocer el pecado, es necesario antes de que pueda haber salvación. Nosotros tenemos que reconocer que estamos haciendo algo mal o reconocer lo que hicimos mal para que Dios pueda trabajar en nosotros. Y es lo que quiere hacer Pedro, llevar a estas personas a reconocer que hicieron una maldad. Y luego dice, y negasteis, Ujú. un rechazo, no aceptaron a Jesús, lo rechazaron públicamente, un rechazo que hicieron conscientemente. Y no nada más eso, lo hicieron delante de Pilato, dice. Poncio Pilato era una autoridad romana y tomó la decisión final él. Um, y había resuelto ponerle en libertad, dice. Pilato quería soltar a Jesús, Ujú. no le encontró ninguna culpa y aún así fue entregado. Entonces, Pedro está conectando todo y esto no es ignorancia para estas personas. Ellos saben lo que pasó. Todas estas personas supieron lo que Jesús había padecido en la cruz. ¿Algún comentario hasta aquí? Esto es muy, muy importante lo que está sucediendo, porque si nos damos cuenta, él se dirige al pueblo de Israel, al pueblo de, de Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Es que ustedes recuerdan la profecía de las 70 semanas. Aquí el pueblo de Dios, por eso todavía la misericordia de Dios a través de Pedro se sigue extendiendo para que el pueblo, esto no es un individuo, no son uno, dos, no, es un llamado al pueblo que está reunido allí porque el pueblo se reunía a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio. Entonces, aquí todavía ellos tienen oportunidad de arrepentirse. Si ellos se hubieran arrepentido, hubieran confesado su pecado de haber crucificado, rechazado a Cristo, como nación, no hubiesen sido, el templo no hubiese sido destruido. Entonces, las 70 semanas se terminaron en el año 34 después de Cristo. Aquí todavía tenían oportunidad como pueblo de Dios
pero tristemente rechazaron y fueron pocos los que aceptaron la invitación, especialmente los líderes continuaron rechazando y son los que vemos más adelante que empiezan a perseguir a Pedro y a Juan por lo que acaban de hacer. Gracias. Continuamos. Le voy a pedir a Adriana que lea Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Gracias. Entonces, mas Ujú. vosotros negasteis, dice Pedro. Habla Pedro con claridad y señala la responsabilidad. La verdad a veces confronta para llevar a un arrepentimiento. Y luego dice, al santo, Jesús era Ujú. puro, es puro, sin pecado. Es un título divino, muestra su naturaleza perfecta, al santo y al justo, porque Jesús era recto y era inocente y era sin pecado. Justo quiere decir sin pecado. Y no merecía castigo, pero fue condenado. Y pedisteis decisión activa, no fue pasivo, fue una elección consciente, fue una responsabilidad personal. Y dice que se os diese un homicida. Se refiere a Barrabás, que era culpable, criminal, contraste fuerte con el inocente rechazado, culpable que fue liberado. Que Barrabás nos representa pues a nosotros, ¿verdad? Entonces la idea aquí fue que el justo fue rechazado y el culpable fue liberado. El justo fue rechazado y el culpable fue liberado. ¿Algún comentario hasta aquí? Pues vemos que todavía continúa Pedro, les habla directamente, repito, estos son llamados, esto es profético, sigue llamándolos para que se arrepientan de haber rechazado a Cristo y pues son los últimos llamados ya para antes de que se les terminase el tiempo que se les había dado de las 70 semanas. Y qué valentía de Pedro de Sí. hablarles tan directamente. Ujú. Esa solamente viene del Espíritu Santo. Amén. Le voy a pedir a usted, hermanito, que lea Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. So, aquí matasteis. Sigue él, Ujú. Pedro no para de confrontarlos y Sí. señala el acto directo. Reconocer Ujú. el pecado es paso hacia la salvación, porque Pedro quiere que ellos se salven. En realidad, Pedro está Amén. siendo duro con sus palabras, pero la intención de él es que las personas reconozcan lo que hicieron mal, pues para que puedan ser salvos. El autor de la vida dice, Jesús, fuente de toda vida, el creador, contraste poderoso que dieron la muerte al que da la vida. Le mataron al que da la vida. Y Ujú. luego dice, Dios ha resucitado, una acción divina, victoria sobre la muerte, confirmación de que Jesús es el Mesías. Y la resurrección es central, es una evidencia del poder de Dios. Y luego dice, de los muertos, realidad, muerte verdadera, resurrección real. Entonces está haciendo énfasis de evento histórico que no es simbólico, fue un evento que pasó. Y luego dice, nosotros somos testigos. Pedro y los apóstoles vieron a Jesús resucitado y ellos están dando testimonio, Ujú. base de la fe, ¿verdad? El testimonio real. ¿Tiene algún comentario, hermanito? No, Muy bien, voy a seguir. Adriana, ¿podrías leer Hechos 3:16? Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gracias. Por la fe en su nombre, dice, porque el nombre de Jesús, su nombre representa su poder y autoridad. La fe es el medio. Entonces, aquí el enfoque, la fe en Cristo es esencial para recibir la bendición. Y dice aquí, a este que vosotros veis y conocéis, ujú. el hombre sanado, pues el cojo,
era conocido por toda la gente. Su condición anterior era evidente. No hay ninguna duda, el milagro es real. Y luego pone, le han confirmado su nombre. El poder de Jesús lo fortalece, lo restaura, no es humano, todo esto es divino. Y luego pone, la fe que es por Él. La fe viene de Jesús y se centra en Él. El enfoque aquí es Cristo, el origen y el objeto de la fe. Y le da completa sanación. Entonces le da una restauración total, física, visible, no es parcial, sino que es perfecta. Y lo hace en presencia de todos. Hay testigos, todo el pueblo, hay evidencia pública. Nadie puede negar que sucedió este milagro y que el milagro vino por Jesús. Y entonces la gente por eso está en asombro. Pero Pedro lo está aclarando punto por punto. ¿Algún comentario? Ok. Hermanito, ¿podría leer Hechos 3:17? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y aquí ya Pedro empieza a cambiar el tono, ¿verdad? Ya no está como ustedes hicieron esto, ahora, más ahora hermanos, les dice, ahora Ujú. hace un poco más de cercanía, de confrontación a compasión, ¿verdad? Hay un enfoque equilibrado. Y les dice, sé que por ignorancia no Ujú. entendían completamente y no reconocían a Jesús. Entonces la ignorancia reduce responsabilidad, pero no la elimina, no elimina la necesidad de arrepentimiento. Y luego dice, lo habéis hecho. Se refiere a rechazar a Jesús y a participar en su condena. Y también como los gobernantes, dice, los líderes religiosos y las autoridades. Nadie queda fuera aquí. Todos, gobernantes, gente de poder, gente pobre, gente coja, gente enferma. Aquí no hay nadie en que quede fuera. Todos necesitamos a Jesús. ¿Algún comentario hasta aquí? Aquí ya menciona a los gobernantes, o sea, fueron los líderes fueron los que orquestaron todo para matar a Jesús. Y aquí eso representa la nación judía, que como nación estaban rechazando al judío y por eso es que Pedro también menciona a los gobernantes. Así es. Vamos a seguir. Le voy a pedir a Adriana si puedes leer Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces aquí dice, pero Dios, aquí hay un cambio importante. De error humano, ahora lo cambia al poder o al plan divino. Entonces Dios tiene el control, aún en medio del pecado, Dios tiene el control. Y luego ha cumplido, Dios cumple lo que promete, Él no falla, ¿verdad? Siempre es constante. Él cumple lo que antes se había anunciado. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya lo había dicho. Nada de esto es sorpresa para las personas. Por eso Pedro les está diciendo lo que había antes anunciado por boca de los profetas, o sea, por Isaías, Jeremías y todos los profetas, que todos ellos anunciaron al Mesías. Entonces, la Biblia es coherente y profética. Y luego dice, Jesucristo, Jesús, el Mesías prometido, enviado por Dios, centro del plan de salvación. Y luego aquí había de padecer. Sufrimiento de Jesús tenía que tener rechazo y muerte en la cruz. No fue accidente, fue el plan de Dios. Entonces Pedro les está explicando que era el plan de Dios que así fuese. ¿Algún comentario? No. Muy bien. Hermanito, ¿puede leer Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí está lo bonito del final, ya se va a concluir esto. Dice Pedro, así que
Es la conclusión. Después de explicar, ahora viene el llamado. La verdad siempre lleva a una decisión. Y luego Pedro le dice, arrepentíos, cambio interno, ¿no? Reconocer el pecado, sentir dolor por él. El arrepentimiento es esencial para la salvación. Y luego dice, y convertíos, una acción externa. Es cambiar de dirección y volver a Dios. No solo sentir, sino transformar la vida. Y luego dice, para que sean borrados. Dios elimina el pecado y lo quita completamente. Perdón total, no es parcial. Y luego dice, vuestros pecados, porque ese es el problema humano, es la separación de Dios, necesidad de perdón. Todos necesitamos limpieza espiritual. Y luego tiene bien bonito aquí el fin donde dice tiempos de refrigerio, que viene siendo la bendición espiritual que tiene paz, tiene descanso, tiene renovación y luego sigue con de la presencia del Señor, que es la fuente, ¿verdad? Dios mismo, su presencia es la fuente, no viene del mundo, sino este tiempo de refrigerio, este tiempo de paz, viene de Dios mismo. ¿Algún comentario hasta aquí? Muy bien, No. vamos a seguir. Adriana, ¿puedes leer Hechos 3:20? Y él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado. Gracias. Entonces Dios es quien envía y Él tiene el control del plan. Dios dirige la historia hasta el fin y pone a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, es el centro del mensaje y de la esperanza. Entonces, que os fue antes anunciado, dice, ya había sido anunciado por los profetas, no es algo nuevo, las personas sabían eso, es el cumplimiento de la profecía. Eso es lo lindo que Pedro termina con que es el cumplimiento de la profecía, Jesús mismo. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, seguimos. Hermano, ¿puede leer Hechos 3:21? Hechos 3:21. Y ya nomás nos faltan 6 versículos y terminamos. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien. Entonces, es necesario que el cielo reciba, dice. ¿Reciba a quién? Pues a Jesús, ¿verdad? Que está en el cielo después de su ascensión. Cristo ministra ahora en el cielo, en su ministerio celestial. Hasta los tiempos, no es permanente. Hay un momento señalado, Dios tiene un tiempo definido, un plan divino con etapas claras. Y de que habló Dios, dice, lo anunció, lo prometió, nada es sorpresa, todo está revelado. Y dice, por boca de sus profetas, profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Daniel, Jeremías. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento que predicieron el nacimiento de Jesús y hablaron de la restauración también. La Biblia es consistente de principio a fin. Y luego dice, desde tiempo antiguo, antigüedad, era un plan eterno, anunciado desde el inicio. El plan de salvación no es improvisado. El Señor ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Eso es muy, muy bonito. ¿Podría usted leer, hermano, Hechos 3:22? 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y vean aquí la inteligencia de Pedro para predicar, porque Moisés dijo, Moisés era una figura clave del Antiguo Testamento y que era muy respetado por el pueblo de Israel. Entonces el enfoque aquí, Pedro usa las escrituras para confirmar la verdad. Y luego dice a los padres, se refiere al pueblo de Israel, a sus antepasados. Hay una conexión histórica, hay continuidad del mensaje.
Y luego dice, el Señor vuestro Dios, Dios, origen del mensaje. Dios es el origen y es la autoridad divina. No es una idea humana, es palabra de Dios. Y luego dice, os levantará profeta. Esa era la promesa. Dios enviaría a alguien especial, un mensajero, así como a Moisés. El enfoque, esta profecía apuntaba a Cristo. Y luego dice, de entre vuestros hermanos. Entonces el origen es humano. O sea, el origen de Jesús era de nacer de una virgen, de una persona del mismo pueblo de Israel. Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y luego dice Moisés, como a mí, comparación, él se está comparando con Dios, ¿verdad? Comparando que era hombre como él, con huesos, con carne, con cabeza, con pies. Y que no nada más eso, era un líder, era un mediador, era una guía. Jesús es mayor, pero cumple ese rol. Y luego dice, a él oiréis. Era un mandato claro que Moisés les dijo al pueblo, escuchar y obedecer. La fe verdadera escucha y obedece. Y luego dice, en todas las cosas, no parcialmente, todo lo que diga sin excepción. Era una obediencia completa. Eso es esencial, no se puede obedecer a medias. Eso es lo que el Moisés les había aconsejado al pueblo. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Pues vemos que ese es el cumplimiento simbólicamente hablando del Cordero, porque también aquí dice, de entre vuestros hermanos se levantaría el Cordero Pascual, el Cordero que se mataba también en el día del juicio. eh, era llevado de entre el pueblo y era un animal, tenía que ser un animal perfecto. Cristo vino a vivir una vida perfecta entre sus hermanos para de esa manera hacer una ofrenda, un sacrificio perfecto también, porque su obra redentora comienza viviendo una vida perfecta antes de ser sacrificado. Amén. Gracias, hermanito. Adriana, ¿puedes leer el que sigue, Hechos 3:23? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Gracias. Entonces aquí toda alma es un alcance universal, no es solo para algunos, aplica a todos, incluyéndonos a nosotros. Cada persona es responsable de su decisión. Que no oiga, dice, no solo escuchar con oídos, eso implica obedecer y aceptar el mensaje. Oír quiere decir escuchar más obedecer. A aquel profeta, dice, se refiere a Jesús, el profeta prometido, el Mesías. Centro del llamado es escuchar a Cristo. Y luego aquí dice, será desarraigada. Consecuencia seria es una separación, una exclusión, es rechazar a Cristo. El rechazar a Cristo tiene consecuencias eternas. Y dice, del pueblo, se refiere el pueblo de Dios, la comunidad de la fe, ¿verdad? Pérdida de relación con Dios. Aquí, si nosotros no escuchamos a todo lo que nos encargue Dios que hagamos, seremos desarraigados del pueblo de Dios. ¿Algún comentario hasta aquí? Aquí continúa el simbolismo del santuario, porque Cristo está cumpliendo cada paso del ritual del santuario, lo está cumpliendo. Y aquí vemos que dice que aquel que no acepte será desarraigado del pueblo. Aquel durante el día del juicio que se realizaba una vez al año, el que no participaba, el que no quería, era cortado de la congregación. Y es lo que estamos viendo aquí. Este es el cumplimiento de ese símbolo. Muy bien, gracias, hermanito. ¿Puede usted leer Hechos 3:24? Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Gracias. Todos los profetas, profetas del Antiguo Testamento, no solo uno, sino muchos. La Biblia tiene un solo mensaje central. Desde Samuel dice,
Samuel marca un punto importante, inicio de una etapa profética más clara, un mensaje constante. ¿Cuántos han hablado? Todos los que recibieron palabra de Dios anunciaron su voluntad. No hay contradicción, hay unidad en todos los profetas. Y luego dice, han anunciado estos días. Estos días se refiere a la venida de Jesús, el cumplimiento del plan de salvación. Vivimos en el tiempo del cumplimiento de la profecía en este momento. Todos estos profetas anunciaron la venida del Mesías y anunciaron nuestros tiempos, porque Él viene por segunda vez. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Pues es interesante, ¿verdad? Que menciona que desde Samuel en adelante, ¿sí? Aunque vemos que pues el simbolismo ya venía desde el tiempo de Moisés, cuando se inicia el tabernáculo también, y el mismo Moisés, ya lo leímos anteriormente, ¿no? Que Dios levantará otro profeta como, como yo, a él obedeceréis. Pero que no fue Samuel el último juez de Israel, hermano. Por esa El razón. último, el último juez, Sí. el último juez de Israel. De Samuel en adelante ya empezaron los reyes. Entonces, desde Samuel eran jueces. Sí, Samuel instituye también la escuela de los profetas. Muy bien. Ok. Pero sí, o sea, tenemos, de hecho, tenemos que se anuncia Cristo desde el principio de Génesis 3:15, se viene anunciando ya. Me llama la atención esta parte, ¿no? De que dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vamos a tener que analizar bien a Samuel a ver a qué se refiere exactamente a Pedro, eh, de qué exactamente hablaron desde Samuel en adelante. Muy bien. Es el cumplimiento, ¿verdad? Vamos a estudiarlo Ujú. más a fondo. Le voy a pedir a Adriana que me lea ya dos versículos más. Vosotros, este es el Hechos 3:25, si me lo puedes leer. Vosotros sois los hijos de los profetas y del Mm. pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Estos gracias. 3:25. Gracias. Mm. Vosotros sois los hijos de los profetas. Pedro habla al pueblo como herederos espirituales, conocedores de las escrituras. El enfoque aquí es que tener privilegios espirituales implica responsabilidad. Y del pacto, dice, el pacto es una relación entre especial con Dios, promesa de bendición. Dios Mm. inicia una relación con su pueblo. Nuestros padres, dice, antepasados, historias del pueblo de Dios, continuidad del plan. Dios hizo, Dios hizo el pacto, ¿verdad? El origen del pacto, la iniciativa venía de Dios, era una iniciativa divina, no viene del hombre, viene de Dios. Y la iniciativa fue con Abraham, dice, con Abraham, padre de la fe, receptor de la promesa, figura clave en el plan de salvación. Abraham es una figura clave en el plan. Y dice, en tu simiente es la promesa, descendencia especial y apunta a Jesús. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y serán benditas todas las familias, es un alcance universal, no solo para Israel, sino para todo el mundo. El Evangelio es para todos. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Pues aquí vemos que ya si alguien seguían ellos era Abraham, nuestro padre Abraham. Siempre tuvieron ese pleito con Cristo, que ellos eran los hijos de Abraham. Pero ahora aquí, a Pedro, con esa sabiduría que Dios le da, ya ahora dice Abraham. A él se le dio la promesa que en su simiente, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, está conectando a aquel que crucificaron
como descendiente de Abraham y el cumplimiento de la profecía. Y, o sea, allí prácticamente les está mostrando las escrituras o Cristo a través de las escrituras y algo que ellos en realidad pues no entendían, no recibieron a Cristo porque no lo estudiaban de acuerdo a la escritura y a la profecía, sino que nada más lo que veían en él no les convencía que fuese el Mesías. Ujú. Y aquí por eso Pedro lo está llevando a la escritura y por medio de la escritura está comprobándoles que Cristo era el cumplimiento de aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Qué sabiduría de Pedro, guiado por el Ujú. Espíritu Santo para mostrar las escrituras con tanta facilidad. Y pues Amén. lo lindo que nosotros podemos también agarrar estos ejemplos de que cuando estudiamos o queremos hablar de la Biblia, tengamos que presentar las escrituras así como ellos. Ya el último Amén. versículo que de hoy, le voy a pedir a Adriana que lo lea, es Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. So, aquí a vosotros, primeramente, Pedro habla al pueblo de Israel. Recibieron primero el mensaje por el pacto y las promesas. El enfoque aquí es que Dios sigue un orden, pero su plan es para todos. Dios, habiendo levantado, dice, Dios resucita, exalta, muestra su poder sobre la muerte a su Hijo, Jesús enviado por Dios, centro del plan. Todo gira alrededor de Cristo. Y dice, lo envió, era el propósito, era la misión divina, acción intencional de Dios el Padre. Jesús no vino por casualidad, fue enviado para que os bendijese, dice. Es bendición, no solo material, principalmente es espiritual. La mayor bendición es la salvación. Y dice, a fin de que cada uno es personal, no es colectivo, solamente es individual. Cada persona debe responder. Se convierta de su maldad, dice, una conversión, dejar el pecado, cambiar de vida. El enfoque aquí es la bendición está ligada al cambio de la vida. Para nosotros alcanzar la bendición tenemos que cambiar nuestro rumbo y enderezar nuestros pasos, pero eso viene después que aceptamos a nuestro Señor. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Sí, esto es, sigue todo lo que está Pedro predicando al pueblo es el cierre de la gracia para Israel como nación. Dice, a vosotros primeramente, o sea, el mismo Señor Jesús dijo, yo no he sido enviado sino a la casa de Israel. Él vino directamente a la casa de Israel porque se les estaba terminando el tiempo. Dice, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Se los envió a ellos. Dice, a fin de que cada uno se convierta de qué? De su maldad, de su De su pecado. maldad. Miren, nomás voy a terminar con esto. Eh, la, la profecía de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 24. Fíjense bien cómo dice. Se los voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel. ¿Quién era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. Era el mismo pueblo de Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y aquí todavía los últimos llamados a través de Pedro les está diciendo, arrepiéntanse y quiten el pecado. Ese era el plan según la profecía, el plan de Dios para el pueblo de Israel y se les había dado 70 semanas y estaban por terminar esas 70 semanas y son los últimos llamados de misericordia para que se arrepintiesen como pueblo, como nación. Hubo, no como individuos, porque hubo unos pocos que se aceptaron. Muy bien, gracias. Y vamos a estar leyendo el fin de las 70 semanas
con la muerte de Esteban y para eso pues vienen Ujú. los capítulos que siguen más adelantito. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Adriana, por tu ayuda. Ahora vamos a orar para despedir este estudio. Lo voy a orar yo y luego al rato entramos en las peticiones y agradecimientos. Oremos. Querido Dios, gracias Señor porque te has manifestado, has cumplido tu promesa de escuchar nuestras oraciones. Hemos aprendido cosas nuevas, Señor, cosas que podemos usar para atraer a otros a tus pies, aprender de lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, aprender, Señor, que necesitamos tener humildad y que sabemos, Señor, que eso no viene de nosotros, que viene, es un don que viene de ti y queremos pedirte, Señor, que te manifiestes en nuestros corazones, que nos cambies, Señor, que nos hagas humildes, que quites toda raíz de orgullo de nuestro corazón, Señor, que nosotros podamos atraer, que otras personas puedan verte a ti en nosotros y no a nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y porque moriste en la cruz y que porque hiciste un plan para salvarnos, Padre. No nos dejaste, sino que nos has amado y nos sigues amando. Gracias, Señor. Todo eso te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.